Muy buenas tardes, esto es La Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y los estaré acompañándole aquí la próxima hora en La Voz del Pitico, 88.1 de FM. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en mi Twitter personal, @naranjero75, mi Facebook, Aaron Tapia, el Facebook de La Tertulia Polaca, y las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook, Twitter y YouTube. Este programa también lo puede seguir en el Facebook Live de La Voz del Pitic, así mismo como en el YouTube de La Voz del Pitic. Y bueno, hoy tenemos un debate entre los presidentes estatales de los partidos políticos sobre, bueno, vamos a abordar dos temas. Uno sobre la deuda que está solicitando el gobierno del estado, y el otro pues a un año de la 4T. Y bueno, está aquí ya el presidente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, y el presidente estatal del PAN, Ernesto Munro. En un momento más llegará Ernesto de Lucas Hopkins, presidente estatal del PRI. Ahí viene en camino, ya hablamos. Pero bueno, podemos ir adelantando un poco. Bueno, pues el pato se la pierde, ¿no? Si no está aquí, pues ahorita a ver. Me imagino que ya viene oyendo y ahorita llegará con la defensa. Bueno, yo quisiera preguntarles si es bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que no es fácil. Ahorita platicábamos, Jacobo y yo, que pues es complicado, ¿no? Pues reunir las agendas, así es. Bueno, ya va llegando aquí Ernesto de Lucas. Bueno, entonces yo creo que la pregunta se la vamos a hacer acá a Ernesto, porque bueno, son los que están solicitando la deuda. Ernesto, bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. El gobierno del estado ha hecho lo pertinente ha eficientado su gasto, ha recortado el gasto corriente para solicitar deuda, que por cierto abonaría a ser ya la deuda más grande, ¿no? Creo que en todo incluso más que la del sexenio pasado. Entonces la pregunta es esa, ¿ha hecho lo pertinente el gobierno del estado como para solicitar más deuda? Yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad. A fin de cuentas, si se ve esto como gasto que se va a dejar invertido en algo, es positivo. Si la deuda se va no precisamente a gasto de inversión, que es la carencia hoy para Sonora en el presupuesto de la federación, evidentemente no. Lo propio hay que preguntarle a ayuntamientos de Morena, como es el caso de la capital, donde sí la deuda se va exclusivamente a pagos de servicios y no necesariamente a gastos de inversión. De no contarse en el presupuesto federal con recursos que ahorita te los describo tal cual, para infraestructura básica, pavimentación, drenaje pluvial, propio hospital, o en inversión como tal. Si no es la deuda para gasto de inversión en infraestructura, creo que estaría en lo erróneo. Muy bien. Ernesto Munro. Coincido, yo soy partidario obviamente del no endeudamiento cuando ya se debe mucho. Yo sí creo que cuando hay obras prioritarias que la necesidad obliga a un endeudamiento, yo no lo vería mal. Pero yo siempre he pensado que del presupuesto, que es de 70,000 millones de pesos, la propuesta que tiene para este año, el año anterior o más bien el año que transcurre, fue de 68,000 millones. Yo creo que hay que reducir el gasto corriente. Ahorita de esos 68,000 millones, 53,000 millones se van a gasto corriente, y el gasto corriente es improductivo. Y si no hay una forma, que eso la tiene el Congreso por supuesto, en donde no se muevan las partidas aprobadas en un más del 5, máximo 10%, para que se emplee para lo que se dice, para lo que se aprueba por el Poder Legislativo, creo que sería pues como un cheque en blanco. Y yo siento que a mí, por ejemplo, me alarma
que le estén dando en esta, o más bien le estén solicitando al Congreso un incremento del 7% a la Secretaría de Gobierno, y significa del presupuesto total 59 millones de pesos más, y ya está casi en 1,000 millones estaría la Secretaría de Gobierno, 909 millones 702,224 pesos. Y dices tú, ¿cómo es posible que una Secretaría de Gobierno maneje tantos recursos cuando ellos no hacen obras de infraestructura, simplemente ayudas sociales y por supuesto manejan la política interna, ¿no? Pero ellos no deberían de manejar un presupuesto tan alto, no se justifica desde mi visión. Entonces yo creo que se tienen que hacer ajustes, tanto en el presupuesto del Congreso del Estado, por supuesto, pero también igual en el presupuesto del gobierno del Estado. Entonces yo no justifico un endeudamiento si antes no hay de veras candado para que los recursos se utilicen en lo que se dice, porque al final no termina utilizándose el recurso para lo que se aprobó. Entonces, en ese sentido, los diputados del PAN se van a mantener ahí en que no van a aprobar la deuda. Vuelvo a repetir, a menos de que haya un gesto del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, en reducir el gasto corriente y de etiquetar, en todo caso, esa deuda en obras como la que dice el presidente del PRI, Ernesto de Lucas, que sea algo que tenga un destino que le lleve un beneficio a la ciudadanía. No al gasto corriente, que quede claro, no al incremento a la partida del secretario de Gobierno, que quede claro. Bueno, entonces cambiarían el sentido del voto, entonces si hay ese reajuste. Si hay una reducción en el gasto corriente, podríamos considerar cambiar. Pero, insisto, una cosa es que lo aprueben y otra es cómo lo gastan. El Poder Ejecutivo tiene que haber candados, y ahí se necesita que converjan todas las fuerzas que hay en el Congreso para ponerle candado precisamente a que no se gaste o que no se cambie el destino del recurso en no más del 10%, para que no suceda lo que ha sucedido en años anteriores. Muy bien. Jacobo Mendoza, viene ahorita de precisamente una rueda de prensa con los diputados de Morena, ¿no? Efectivamente. ¿En qué sentido van a aprobarán la deuda, no la aprueban y por qué no o por qué sí? Claro, estamos en contra de adquirir deuda. Nosotros buscamos el equilibrio en las finanzas públicas sanas, y queremos hacerlo a través de la responsabilidad hacendaria, lo cual implica dos principios fundamentales. Uno, no vamos ni a aumentar impuestos ni a crear nuevos impuestos, y no vamos a contratar deuda pública. En ese sentido, a nivel estatal, el requerimiento que se hace de contratar 1,300 millones de pesos, consideramos que eso no debe de pasar por el Congreso. Ya debe mucho el Estado, debe 24,000 millones de pesos. Esta administración recién entró hace 3 años, ya adquirió 5,000 millones de pesos de deuda. No debe de endeudarse más, debe de reorientar el gasto público, debe de redistribuir las prioridades. Lo está haciendo el gobierno federal, y ese es el mejor ejemplo para nosotros. Con austeridad, con transparencia, con equilibrio en el gasto, podemos, sin contratar deuda pública y sin aumentar impuestos, implementar el mayor apoyo, programas de beneficio social en la historia del país, y salir adelante con los compromisos tanto a entidades federativas como municipios, como el propio ejercicio del gasto federal. Entonces, también a nivel federal tenemos una deuda que rebasa ya las capacidades de pago. Se deben más de 10 billones de pesos, y cada billón es un billón de billones. Entonces no podemos seguir endeudando irresponsablemente ni al país ni al Estado, porque eso compromete el futuro de las nuevas generaciones. Para este esquema financiero que pretende el gobierno del Estado, el esquema de amortización de pagos compromete ya 6,000 millones de pesos al año.
reduce el esquema de amortización, pero lo va incrementando año con año, de manera que para el 21 tendríamos que estar pagando 8,000 millones de pesos nada más de servicio de deuda, y a nivel federal vienen comprometidos en este presupuesto de egresos de la Federación por ese endeudamiento tan irresponsable de las anteriores administraciones, 800,000 millones de pesos, que es dinero que el país necesita, que podrían gastarse en infraestructura, en obra pública, en programas de desarrollo social, se tienen que ir al pago del servicio de la deuda. Entonces es mucho lo que se debe. Se tiene que poner un alto, se tiene que poner un hasta aquí, y tenemos que resolver con los recursos que tenemos en función de la austeridad, de no incrementar el gasto corriente. Este proyecto de presupuesto incrementa el gasto corriente y disminuye el gasto de inversión. Entonces no lo vamos a aprobar, vamos a revisar, vamos a discutir, vamos a analizar y a presentar propuestas alternas. Ahí en ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo que el hospital de especialidades, el nuevo, pues a final de cuentas salga adelante Sí, totalmente. ¿sí? Entonces esto pondría en peligro. Mire, no se va a poner en peligro, eso es una de las posturas que se fijó por parte del grupo parlamentario. Vamos a revisar la cuestión del presupuesto federal. El presidente López Obrador comprometió que ninguna obra quedará inconclusa, y lo que hay en el estado lo está apoyando la federación, está apoyando la presa Pilares, está apoyando con recursos la carretera, está apoyando el programa de infraestructura en las ciudades fronterizas, nada más Nogales y San Luis Río Colorado, 1,100 millones de pesos, está apoyando el programa del hospital, es federal, es una inversión multianual. Vamos a ver cómo está la aplicación de ese recurso, porque está transferido a lo que ahora sería el nuevo seguro popular, y si, como se señaló por parte de las autoridades de Hacienda del Estado, hacen falta 600 millones, se los vamos a proveer, pero no se va a interrumpir en la construcción y conclusión del hospital. Muy bien, bueno, antes de irnos, vamos a ir un corte de 2 minutitos rápido. Yo dejaría la pregunta aquí en la mesa, si los hospitales actuales, llámese Hospital General o el ISSSTE, están desabastecidos de medicamento. Pues no, yo no entiendo. ¿Y el IMSS también? Pues bueno, pero en este sentido yo no entiendo, y muchos ciudadanos de pronto no entendemos por qué hacer un hospital, construir un hospital, se supone de primer mundo, y con... Lo mismo nos tuviera que explicar Zoe Robledo, porque en el IMSS tienen lo mismo. No, bueno, pero luego voy a buscar a Zoe Robledo para... Aquí estamos en el tema, en el debate del Estado. Sí, hace falta hospitales, hace falta ¿sí? camas. ¿Y cómo? No, pues tiene que presupuestarse correctamente. Y ISSSTE esa parte, ¿no? Porque ese quien lo resiente son directamente los burócratas. El ciudadano común no tiene acceso. Pero no hay. Bueno, vamos a un corte y regresamos 2 minutitos más, una identificación de la radio nada más, y regresamos. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Hoy estamos en debate con los presidentes estatales de los partidos políticos. Bueno, pues quedó al aire aquí la pregunta si es congruente esto. Pues Ernesto, si quieres... No, básicamente, mira, sí creo que los servicios de salud, que ya tienden a ser centralizados ahora con la desaparición del seguro popular, implica en el fondo una valoración de parte de todas las autoridades estatales, del partido que sea, pero concretamente de las que nos ubicamos en el norte del país, porque el presupuesto sí representa un desdén para todo el norte de la República, con respecto a la centralización que hoy de los servicios de salud, con el nuevo esquema que ahora se intenta de desaparecer el seguro popular implicará. Es decir, si ya ahorita, por ejemplo, la Guardia Nacional le cuesta a los alcaldes, le cuesta a los estados, en el tema de seguridad hay un abandono del pacto federal y las implicaciones, y lo propio sucede en los servicios de salud ahora con la desaparición del seguro popular, y lo propio a raíz de la eliminación de la reforma educativa empieza a pasar con la nómina del magisterio, sea de la sección estatal o sea de la federal, pues básicamente empiezas ya a ver un retroceso a las políticas de aquel viejo PRI, de donde hoy hay muchos neomorenistas formando parte del gobierno, para ver
haber una centralización total de las tres cuestiones básicas que se tienen que dar en virtud del pacto federal, que es seguridad, educación y salud. ¿Qué era mejor, el viejo o el nuevo PRI? O si existe, si hay una división entre viejo y nuevo. Pues yo creo que eso hay que preguntarle a los funcionarios que ahora bajo la tutela de Morena, pues ya se limpiaron y ya se les olvidó todo lo que hicieron antes, ¿no? Oye, pero a nivel federal están votando, se podría leer que es el PRI a nivel federal, insisto, es como el nuevo partido verde de Morena, ¿no? Todos están votando. Bueno, no acaba de suceder eso en el presupuesto y creo que fue un gran error la nula explicación que dieron en haberse prestado los senadores del partido a votar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo sostuve y lo vuelvo a sostener ahorita. Duraron 2 días explicando algo inexplicable que simple y sencillamente pues no tiene razón de ser, argumentando que iban a ir a los tribunales. A la fecha no hemos visto absolutamente nada. Aquí en todo caso la crítica sigue vigente de parte del PRI Sonora para los legisladores que forman parte en el Senado, pero pues también el reconocimiento es para los diputados del partido que se abstuvieron de votar el presupuesto. Bueno, pregunta, a ver, quiero hacerle me gustaría abundar en el... Sí, yo sí quiero decir claramente que yo estoy decepcionado del trabajo que se hizo desde la Cámara de Diputados. Yo creo que lo que sucedió de aprobar en una sede alterna el presupuesto, aparte de la manera que se aprobó, considero que fue una burla pues para el pueblo de México y la función de los diputados que ahorita son de Morena, todos los diputados por Sonora en la Cámara de Diputados. Yo veo muy negativa la situación por esto. gusta, pero que el micrófono... Sí, mira, eliminaron, por ejemplo, el fondo minero. Ellos hablan de que les van a dar dinero a los ayuntamientos, pero para empezar les están violentando la autonomía municipal y ahí son 1.133 millones, traigo los datos. Del ramo 23 eliminaron 634 millones de pesos que se convertían en proyectos de infraestructura, en obra hidráulica, en carreteras, etcétera. También se eliminaron 250 millones de pesos, estoy hablando comparativamente con el gobierno, con el presupuesto inmediato anterior, en construcción de puertos 250 millones. Igualmente se eliminó o se redujo la conservación de infraestructura de caminos rurales, 239 millones de pesos. En subsidios al campo también se redujeron 232 millones de pesos. Para el programa de apoyo a infraestructura hidrológica, también 214 millones de pesos. Para el Fortaseg, de un año a otro le quitan 76 millones de pesos. Y te voy a poner el ejemplo de Hermosillo, porque yo fui secretario de Seguridad Pública. Fortaseg antes era Subsemun y Hermosillo recibía 100 millones de pesos de apoyo federal. En este momento Hermosillo está recibiendo 26.4 millones de pesos. ¿No se te hace una incongruencia ante una situación tan difícil, ante salarios tan bajos para los policías, ante todas las deficiencias que tienen los municipios, que a Fortaseg le reduzca nacionalmente el recurso afectando directamente a los municipios cuando no tenemos un apoyo que se note al menos de la Guardia Nacional? Porque la Guardia Nacional desde mi visión está desaparecida, no existe en Sonora. Si existe, no está dando el resultado que estamos esperando. Entonces, así como ese, yo veo que estamos volviendo lamentablemente a la época de los peores gobiernos que ha tenido México en la época moderna. Hablo del siglo pasado, pero de un pasado reciente, como los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo, que fueron fatales para México, que fueron los que causaron finalmente la devaluación y la inflación y todo lo que sucedió en este país negativo en el tema económico y de crisis en generación de empleos. Y yo veo que llevamos los mismos pasos porque está sucediendo lo mismo que sucedía con la mayoría priista que existía en esa época. Los diputados de Morena están solo para complacer al presidente y levantan la mano de manera automática a todo lo que el presidente propone. Y el presidente está proponiendo políticas pasadas de moda, políticas que nos hacen comparar con los años 70. Y en ese aspecto
tratando de controlar todos los recursos para los fines que tienen que ver con la ayuda social, olvidándose de la obra pública y olvidándose del apoyo a los estados y a los municipios. ¿Qué es pasado de moda, Ernesto? Porque me parece un concepto muy confuso la moda. Para mí estamos, después de haber logrado éxitos en materia, por decir algo, democrática, en mayor independencia de los diputados, de los propios partidos a los que pertenecían, Pero sin embargo, yo nunca vi a la bancada del PAN votando en contra de las iniciativas de Fox o Calderón. Eso, ¿cómo no? Hay muchos antecedentes, pues habría que revisar, pero no era, ni era la mayoría tampoco, nunca fue mayoría absoluta y tú lo sabes bien. Y en este momento lo que estamos viendo es que tenemos a un gobierno que tiene la mayoría calificada para tomar las decisiones a su libre albedrío sin responderle a la ciudadanía, pero menos o aún peor, acatando todo lo que les manda como iniciativa el presidente, y el presidente ni es Dios, ni es perfecto, ni sabe todo. Entonces yo creo que deberían de pensar, deberían de actuar, deberían por supuesto discutir qué es lo mejor para el país, y lo que estamos viendo es que estamos regresando, repito, precisamente por eso dije pasado de moda, a los tiempos en que el PRI era mayoría absoluta en la década de los 70. Pero bueno, eso es una decisión que se tomó electoralmente, ¿no? En las urnas. No, muy respetable, jamás se va a discutir, pero no por eso vas a echar al precipicio a un país, porque eres legítimamente electo. Yo le llamo a eso, mi querido, son errores de la democracia. ¿Sí? Errores de la democracia, ¿crees? Sí, claro que sí, y es autoritarismo. Total. Bueno, a ver, Joaco. Bueno, varias precisiones. Una, no desaparece el Seguro Popular, se convierte en un instituto de atención de la salud. Bienestar, sí, para el bienestar, y busca crear un esquema de salud universal para todos los mexicanos. Segundo, no hay ningún descuido de la Federación al Estado, al contrario, creo que como nunca antes se le ha apoyado. Mire, de los 68,000 millones que tenía antes de presupuesto del Estado y que ahora aspira a los 70,000 millones, el 68% es federal, 47,000 millones le aporta la Federación. Después, el programa de beneficios de programas sociales para el Estado de Sonora suman alrededor de 6,000 millones de pesos que ya están directo en la gente, en los adultos mayores, en los jóvenes, en las comunidades indígenas, alcanza a 300,000 sonorenses. También se le ha apoyado, por ejemplo, cuando quisieron vender los estadios para subsanar los gastos del ISSSTE, se le garantizaron 1,000 millones de pesos. Para la presa Pilares, que dejaron inconclusa, se le comprometieron ya 400 millones. Pero no los han entregado. Están comprometidos ya, vienen en el próximo ejercicio presupuestal. Entonces, no hay ningún descuido de la Federación. Hay una nueva visión presupuestal donde se atienden las necesidades inmediatas del país. Y lo que ellos sí aprobaron fue, por ejemplo, el FOBAPROA, que endeudaron al país, contrataron créditos de manera irresponsable, quebraron los bancos, les concesionaron las carreteras y luego pidieron que el Estado las regularizara. Eso sí se aprobó antes. Se aprobaban recursos a organizaciones que les quitaba el dinero verdaderamente a los campesinos y ellos se quedaban con ella. Eso es lo que cambió, eso es lo que extrañan y quisieran quizá estos partidos que no representan ya la voluntad popular, que volviera, pero ese esquema nunca va a volver. Hoy el presupuesto es equitativo, es redistributivo a las necesidades básicas del país y llega directo a las necesidades de los municipios, de la población. Entonces, en este nuevo esquema presupuestal, no vamos a gastar en aviones, por ejemplo, como el de Peña Nieto, que era un palacio flotante por los cielos. O sea, no se va a tener gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto está llegando a la gente. Esa es parte de la retórica y este engaño que se da en el discurso, Aaron. Por ejemplo, te hablan de tantos millones de pesos y te dicen, todo ahora no se va a obra de infraestructura o a gasto, se le va directamente a la gente. Esa es la diferencia por la cual te dicen, ahora se están recibiendo tantos miles de millones de pesos, que al ciudadano común ni le entiende a eso. Simple y sencillamente, pues todo te lo matizan en un cheque o en una tarjeta que sea, que por cierto no tiene reglas de operación, ni tampoco está sujeto a la transparencia ojalá las enseñen. Y dos, el ícono de corrupción que es el avión presidencial, hasta ahorita
no se ha vendido y al menos $500,000 nos está costando tenerlo parado. Punto 2, el aeropuerto de Texcoco hasta ahorita nos ha costado más de 220,000 millones de pesos. Yo estoy en contra de que se le quite el dinero a los partidos políticos y que se generen reglas básicas para que puedan subsistir más del financiamiento privado que del público. No más que ahorita los partidos reciben 5,000 millones de pesos, es decir, 40 años de lo que nos está costando la desaparición del aeropuerto de Texcoco. Esa es la comparativa que no se da en los hechos. Sí, 220,000 que ya pagamos. A 40 años de presupuestos de partidos. De lo que ahorita están costando los partidos, insisto, yo estoy en contra de que pero se les quite. Hubiera costado más Texcoco. Pues no más que 220,000, pues sigue costando. Se hubiera creado una especie de Fobaproa otra vez. Pero bueno, y en el Fobaproa, pues bueno, yo creo que, fíjate qué irónico, uno de los principales beneficiarios es el hoy jefe de la oficina del presidente de la República. Sí, no, mira, yo sí quisiera decir esto. Nadie está en contra de que se ayude a la gente con necesidades, que se ayude a los estudiantes, que se ayude a las personas con discapacidad. Estamos a favor, yo creo que no hay persona que pudiera estar en contra de eso. Lo que estamos en contra es que no se invierta en infraestructura y eso es lo que no viene para Sonora. A Sonora le quitaron de su presupuesto 3,800 millones de pesos, pero suma 5,100 si le agregas que 1,300 millones que ya estaban aprobados de este año a los productores agrícolas todavía no se les entregan. Es decir, se los están jineteando pues del gobierno federal y esa tiradera de dinero, porque es lo que se llama de regalar 200,000 o 220,000 millones de pesos en un aeropuerto que se estaba haciendo como asociación público-privada, es decir, que iba a ser un aeropuerto de nivel mundial de carga y de transporte de personas, y que lamentablemente se tiró a la basura, se tiró el dinero que estaba enterrado ahí, se dilapidó. Esa es una irresponsabilidad, como es la irresponsabilidad también de una refinería en una época en Calderón, que de la banda de 620 millones de dólares, por ejemplo. Pero estábamos en una época en que se utilizaban las refinerías. Ahorita, pero se si construyó tú una lees barda un poquito de lo que está sucediendo en el mundo, todas las alternativas para generar energía son energía limpia, que no contamina, que no utiliza minerales fósiles. Y en México tenemos muchísima extensión territorial para tener o energía solar o energía eólica. Y estamos regresándonos a los tiempos de Luis Echeverría otra vez, a los tiempos antiguos, cuando hay otras alternativas y tirando el dinero nomás porque el presidente quiere hacer una refinería allá en Dos Bocas. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, en Houston, acaban de crear también una refinería, quiero ¿no? que sepas que en Estados Unidos no están construyendo, si bien es cierto, están ahorita con una que ya estaba, con una que es una especie de ponerla, de modernizarla, reestructurando una, pero yo te puedo decir que en ninguna parte del mundo, nomás te pido que leas tantito de las energías alternativas, que yo sé que eres un hombre preparado, pero ya nadie está construyendo. A donde quiera que vayas, de los países desarrollados están con energías alternativas por la contaminación y por el calentamiento global, simplemente. Sí, claro. Estamos regresando atrás, pero mira, el Tren Maya que se está haciendo sin autorizaciones, seguro. Sí, vamos a un corte rapidito, 2 minutos y regresamos. La voz del PITIC, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del PITIC, 88.1 de FM. Continuamos con la mesa de debate de los presidentes estatales de los partidos políticos. Ernesto, te quedaste con lo del Tren Maya. Que estamos tirando dinero en proyectos que no van a redituarle ningún servicio efectivo y eficiente a México y que aparte le están costando muchísimo del presupuesto que podría dedicarse a obras de infraestructura, es decir, a generar escuelas, hospitales, a tener medicinas en los hospitales, a hacer mejores carreteras y obras hidráulicas, etcétera. Yo nomás te quiero decir que ese Tren Maya,
que es también un capricho del presidente, es algo que yo creo soñó cuando era niño, que hacía falta un tren, que no tiene ningún sustento, sin embargo, los países más adelantados, por ejemplo, Europa, sí, pero vive del tren, ¿no? Por supuesto que tiene trenes de pasaje y que se utilizan a nivel nacional, no en una región donde es selva, donde es un área natural protegida, donde hay especies en peligro de extinción y en donde va a haber un ecocidio enorme, nada más para cumplir un capricho a un presidente de la República, que le pidió, por cierto, para iniciar permiso a la Madre Tierra, antes de tener los permisos de la autoridad competente, que es la Semarnat, ¿no? Y la CONAMP. Entonces, lo que yo te puedo decir es que se necesita generar confianza y no se está generando confianza, por eso el crecimiento es de cero. No puedes cerrarte. Acaba de aumentar, ¿no? Yo nomás te digo, el crecimiento es cero y ya va 3 trimestres creciendo 0.1 y lo que sigue es que va a ser recesión. Si hubiera confianza, se detonaría la inversión tanto nacional como extranjera. Ahorita no se está construyendo en el país. Pero a usted no le dice nada que haya aumentado el 8% de inversión directa extranjera. No, es inversión que venía de años anteriores, que se tenía que complementar, que se tenía que concretar. Casos, no hay quienes quieran invertir, ni mexicanos, menos extranjeros. Cuando ven a un presidente que toma las decisiones solo, sin contrapesos, a cualquiera le da miedo invertir. Y cuando ven a un presidente que quiere solucionar el problema de la seguridad con abrazos con perdón y avisándole a la mamá o a la abuelita para que se porten bien, cualquier persona que sabe que así no funciona dice: yo no puedo invertir en ese país. Nos están llevando al traste, nos están llevando al precipicio con ese tipo de políticas públicas que están destrozando a México. No se nota todo el efecto todavía. Por ejemplo, cuando hablas de esa inversión, son proyectos que venían de años anteriores, no la mayoría. Y son empresas que ya están constituidas acá, pero no invirtieran, creo, si no tuvieran confianza, ¿no? Sonora, cancelarían los proyectos si no hubiera confianza. Nadie tira el dinero más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él sí tira a la basura las inversiones que se están haciendo, pero nadie que tenga 5 dedos de frente, que sea inversionista, que es dinero de ellos, dinero que ellos han hecho con sus negocios, con sus empresas, lo va a tirar, El presidente lo tira porque no es de él, pero un inversionista nunca tiraría el dinero de esa manera. Entonces, no esperes que ellos lleguen y inviertan un dinero y luego se vayan. Se van a tener que ir cuando los corran o cuando las condiciones del país, si nos convertimos en un Venezuela, les impida seguir haciendo negocio. Pero de que estamos con un mal pronóstico, estamos con un mal pronóstico. Muy bien, Jacobo. El análisis es totalmente a la inversa. Los capitales internacionales, los inversionistas, miden un factor que se llama riesgo país para determinar sus inversiones. En estos 9 meses del presidente López Obrador, efectivamente creció la inversión extranjera directa 8%, creo que se fue a 46 mil millones de dólares. Si no hubiese confianza en el país, si no hubiese seguridad o estabilidad, no llegarían las inversiones internacionales. Están aquí y están llegando porque tienen confianza, tienen certeza y están haciendo inversión productiva directa. La otra cuestión, se dice, comentó el dirigente del PRI, que la gente no sabe de finanzas públicas. Bueno, el pueblo es sabio y el pueblo lo que sí sabe es que han aumentado los sueldos, de que no hay inflación, no se ha disparado la inflación, no aumentan los productos. Pueblo sabe, parece no le han, no le han, es que eso de pretender decir es que la gente no sabe, no, sí sabe, y su realidad inmediata es que no le han aumentado los impuestos, es que su dinero le rinde más, de que hay mayor bienestar, por eso el 8% ya de aprobación del presidente, y sabe que el dinero se está cuidando y se está yendo a donde más se necesita, y sabe que ahora el adulto mayor recibe una pensión universal
que antes podrías representar la diferencia entre comer o no comer, o que lo corrieran de su casa. Ahora los jóvenes que van a la universidad tienen un espacio, tienen una oportunidad de trabajar. Ahora todos los jóvenes que van a preparatoria reciben una beca. Entonces esa es la transformación que los otros partidos no entienden, porque se está viviendo un cambio de régimen, donde no se está endeudando al país y se están cumpliendo las metas que como nación trazó la Cuarta Transformación. Ahora, se dice del tema del aeropuerto. Ya inició la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía, lo cual confirma lo siguiente: si se hubiese continuado con el proyecto de Texcoco, bien dicen, el tiempo le da la razón al licenciado López Obrador, ahí está inundado, lo dijo la Facultad de Ingeniería de la UNAM, eso no sirve, se va a hundir, y ya hay evidencia de que está inundado. Se le invirtieron 200 mil millones de pesos y dijo que con eso se iba a construir, y nomás alcanzaron a echarle la plancha. Entonces, pero eso sí, todos los terrenos aledaños eran un verdadero negocio. Y se le garantizó la inversión a quienes habían trabajado ahí con bonos, de manera que ningún inversionista está molesto por la decisión, están tranquilos, tienen garantizada su inversión. El aeropuerto Felipe Ángeles va a costar 50 mil millones de pesos, va a habilitar una red aeroportuaria del Valle de México, donde se van a disponer las 2 pistas del nuevo aeropuerto, las 2 del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que no se cancela, y la de Toluca. De lo contrario, si hubiésemos insistido en el aeropuerto de Texcoco, solamente tendríamos 2 pistas, es decir, por la cuarta parte de lo que se va a gastar, vamos a tener 5 pistas en un sistema aeroportuario del Valle de México contra 2 que se pretendían hacer en Texcoco. Y el otro tema, perdónenme, muy brevemente, se dice que se está gastando en lo que quiere el presidente. Si esa interpretación es cierta, pues habría que primero cuestionarnos qué es lo que quiere el presidente. Y quiere un país que salga adelante en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en bienestar, en ahorro, y no quiere que se derroche el dinero en lo que antes se gastaba. Nos costaba mucho la corrupción, nos costaba de manera que se estima alrededor de 800 a 900 mil millones de pesos al año, y ahora se está combatiendo en todos los frentes. Con un país y con prosperando y con un gobierno honrado y honesto como el del presidente López Obrador, es como está saliendo adelante este país. En materia de seguridad, Jacobo, yo creo que ahí la ciudadanía va a ser lo primero donde, si no mejora esto, va a ser lo primero que va a empezar a socavar la popularidad del presidente, que creo que ha venido bajando. No entendemos, si bien o sea, los ciudadanos no podemos saber dónde estamos parados en materia de seguridad, no entendemos cuál es la estrategia, una Guardia Nacional que, bueno, como dice Ernesto Murro, pues por lo menos acá en Sonora no la vemos, pues no hemos visto como una especie de fantasma. Por ejemplo, el caso de la estrategia de Felipe Calderón, bueno, pues vimos, fue echar chingazo, vámonos a echar bala, ¿no? Y entendíamos cuál era, pero en este caso no sabemos, no está claro pues la estrategia. Se dice por un lado los programas asistenciales, los programas sociales con eso, pero eso es de largo plazo. En lo inmediato, ¿qué tenemos? Mire, hay una estrategia diferente, es pacificar al país, es dar oportunidades a los jóvenes, es atacar las causas y no las consecuencias. Se pacifica al país dándole oportunidades a los jóvenes. Sí, pero eso es a largo plazo, eso me queda claro que se tiene que trabajar. Implementando la Guardia Nacional, invitando a la corresponsabilidad, porque la función de la seguridad pública es compartida entre estados y municipios, y bien lo dijo en una reunión que tuvieron con el doctor Alfonso ¿Y qué se Durazo, está haciendo ahí para tener no se vale lavarse las manos en el tema de seguridad. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero ¿qué se está haciendo para trabajar conjuntamente? Se creó este instrumento nacional, que es la Guardia Nacional, que está coadyuvando a estados y municipios. Se le está dando oportunidad también para que los municipios puedan tener una coordinación con ellos y poder atacar el problema de fondo. Mira, durante años se instaló
un sistema, un régimen de corrupción e impunidad. La lógica era la de la corrupción. Si empezamos nosotros a poner orden desde las más altas esferas de la seguridad y recuperamos el territorio que nos arrebató la delincuencia, quitándonos a nuestros jóvenes, invadiendo de droga y de violencia, nosotros gradualmente vamos a ir recuperando. Ya hay señales de recuperación, han bajado los índices de delincuencia. Sí es cierto, ha habido notas, crímenes de alto impacto que han pues desbordado en términos de la percepción y la opinión pública, pero la estrategia está funcionando. Es un programa de más largo aliento. Después de todo lo que se tuvo que enfrentar para recibir el país en las condiciones en las que se recibió, se tiene que hacer de una manera más contundente, diferente y más aterrizada en nuestra realidad. El solo hecho de combatir la violencia con la violencia, sabemos, no genera el resultado que queremos. Vamos a ver ya resultados se habló ya de un primer proceso. Porque primero dijeron 6 meses, de 2 años. ¿no? Se habló de un primer proceso de 2 años y se estableció una meta en 3 años, o sea, a mitad del sexenio. Quería una réplica de lo anterior y luego después en esto, tenemos a dos secretarios de seguridad, pues gracias, aquí no hay que aprovechar. Contextualizar nomás, para que luego no se malinterprete lo que dije del que llama Jacobo el pueblo sabio. A ver, al ciudadano no le interesa, y cuando le hablas de miles de millones de pesos no tiene por qué entendértelo. Pues a eso me refiero básicamente, ¿no? Para que quede nomás muy claro. Pero sí le entienden ahí muy bien cómo enredar a la gente, mi querido Ernesto, pues porque he escuchado a Luis Iribe, por ejemplo, que da unas cifras alegres ahí, y digo, que dices... Y es parte de la retórica que luego hace que el estereotipo del político tradicional pues choque con el colectivo general de la gente. 2, esto que se heredó por la actual administración en el tema concreto de seguridad, ¿fue antes o después de que Alfonso Durazo fuera panista o priista? ¿Antes o después de que Bartlett fuera secretario de Gobernación? ¿Antes de que hubiera el desfalco a los mineros por parte de Napoleón Gómez Urrutia? Porque todos ellos, que hoy forman parte del sistema de la cuarta transformación, ya tuvieron su pasado en todos los partidos, o antes del secretario de Relaciones Exteriores, que por cierto fue el que tuvieron que mandar aquí a Arizpe, de Marcelo Ebrard, antes de que fuera priista o después. Eso creo que es algo que no se explica, porque todos de una u otra manera han contribuido a lo que ahora quieren borrar de golpe y porrazo. No pasó nada. Es decir, nosotros llegamos a salvar, y todas estas mentes que hoy pomposamente se ostentan como integrantes de la cuarta transformación, se les olvida. Pero echarías es que el pretexto es que todo viene de lo que heredaron. Bueno, pues nomás que ellos fueron funcionarios públicos de primer nivel con los otros dos partidos, el PRI y el PAN, que habían ostentado la presidencia de la República. Entonces, pues también tienen que ver, y tienen también, por ende, su responsabilidad al respecto de lo que hoy dice que heredaron de los otros partidos. Muy bien. Se ha demostrado muchísimas veces de la incongruencia del presidente de la República en el decir y en el hacer, ¿no? Hay muchos videos que lo demuestran. Yo, de veras que se tiene que ser muy valiente, y Jacobo es muy valiente para poder intentar defender lo indefendible, ¿no? La estrategia en seguridad es que no hay estrategia, ¿no? Fúchil y guácala y ahora sí, etcétera, etcétera, ya abrazos, y eso no funciona y no va a funcionar, y créanme que esto va a ir de mal en peor, es un pronóstico que les estoy dando. Está contento porque dice que se redujo los índices de inseguridad. Yo nomás les quiero decir que se acaba de batir un récord nacional de toda la historia. Ya van 30,000 homicidios al día de hoy, en 11 meses. Es decir, 7,500 con Fox, 10,000 con Calderón en el primer año, y 13,000 con Peña Nieto. Ahorita van 30,000. O sea, no pero está funcionando. Yo sé que es trillado, pero no es, es la inercia. Cualquier experto de seguridad internacional lo ha dicho. La obligación de cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier instancia, es reducir. Pues cuando menos contener. No se está conteniendo, porque la Guardia Nacional, nomás que a ti se te olvida, yo te lo tengo que recordar, la Guardia Nacional está sirviendo de border patrol de Donald Trump, es lo que está haciendo, y hay que decirlo. No hay que tener miedo. Gobierno, por supuesto que respetaríamos el libre tránsito, porque no vienen a quedarse a México, lo respetaríamos. Y que les hubieran impuesto los aranceles.
como no. México debe de tener dignidad en esos tratados, no agachar la cabeza ni pedir perdón, y lo que no hizo México es actuar con dignidad, actuó con miedo, con cobardía y con sumisión, y eso a mí como mexicano y como patriota me ofende, que se burle Trump todos los días de nosotros. Pero la otra cosa, ¿dónde está la transparencia si el 74% de lo que compra el gobierno es sin licitar, porque ahora ellos son honrados, ¿no? Antes, ¿y dónde está el combate al huachicol? Ya se incrementó, no sé si leas los periódicos y si tengas información, pero absolutamente volvió el huachicol y está otra vez habiendo explosiones y robos de gasolina. ¿Quién está construyendo Santa Lucía? En un lugar inadecuado. El constructor favorito de Andrés Manuel López Obrador cuando fue el regente de la Ciudad de México, o el jefe de la Ciudad de México, y quién es integrante de la Suprema Corte de Justicia, o del Supremo Tribunal de Justicia, la esposa de ese constructor favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, si hubiera congruencia entre lo que dice Jacobo, de que quieren mejorar la seguridad, no les quitaran el dinero a los municipios, que es el eslabón más débil, que es el eslabón más frágil del país, y les están quitando el dinero del Fortaseg. En otras palabras, se dice una cosa y se hace otra, y el presidente ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, y nomás basta revisar las grabaciones de meses o años atrás y ver lo que está sucediendo ahorita. Estamos en un problema grave con la inseguridad y estamos actuando como todos los países populistas que conocemos en América Latina, con el grave riesgo de que lleguemos a situaciones como las que se viven precisamente en esos países de América Latina que le apostaron al populismo, ¿no? Aquí están las cifras de los incrementos, las ampliaciones a los ramos administrativos, y se le aumenta seguridad pública y protección ciudadana 1,000 millones, se aumenta a agricultura 1,344 millones, a bienestar 8,300 millones. Mire, yo creo que se ha construido una relación de respeto y de coordinación con el vecino país del norte. En las circunstancias en las que se vio amenazada la economía del país ante el anuncio de la imposición de aranceles, el gobierno actuó con patriotismo, con seriedad, con disciplina, y comprometió el apoyo a las fronteras, y de los 70,000 elementos que hay de la Guardia Nacional, solo el 10% se dedica a ese programa. Donde hubo sumisión ante el imperio fue, por ejemplo, en el Come si te vas de Fox. Este presidente ha mantenido una actitud digna, congruente, coherente, y a nivel jefatura de Estado, donde ambos mandatarios dialogan, llevan una buena relación y buscan implementar medidas para beneficio de ambos países, como por ejemplo ya ahora el TEMEC, que está ya en la última fase de negociación. Hay una relación de respeto y de coordinación. Sumisión hubo en otros tiempos, no en los tiempos del licenciado López Obrador. Mira, está muy fácil, hay que leer el libro del presidente, Oye Trump, para que veas que es todo lo contrario a este patriotismo que nos explica aquí Jacobo. Está muy fácil, ahí está el libro, Oye Trump, así se llama, lo tiene firmado Andrés Manuel López Obrador. Incluso te habla de la defensa de los migrantes en Estados Unidos y su paso por México. Ahí se podrán dar cuenta que es una falsedad la forma en la que hoy, siendo gobierno, lleva en los hechos la política pública internacional acorde a la situación de migrantes de lo que estamos haciendo con la Guardia Nacional, que era lo que se le señalaba el presidente del PAN. Muy bien, nos quedan 7 minutos, me gustaría agotarlos. ¿Te parece nomás pedirle a los diputados de Morena que en el Estado, aquí los 33 diputados que conforman el Congreso local, junto con el resto de las bancadas obviamente, puedan tener una visión estratégica de gasto de inversión, que sea para obras públicas, que se sientan, que se vean, que sean tangibles, que dejen al lado ideologías partidistas o de cualquier tema, y que sean congruentes en el decir y en el actuar, porque Morena habla de tener en la retórica otra vez un presupuesto que sea transparente, que sea honesto, etcétera, pero en los hechos no. Ejemplo, prometieron que se iban a bajar el sueldo. Yo pregunto, ¿ya lo hicieron? Porque ahorita el superdelegado tiene un sueldo bruto mensual de 122,000 pesos. Los diputados federales de 149,000.
Los diputados locales nomás se gastan en asesores 99,000 por cada uno, son 243,000 pesos lo que nos cuestan. Entonces, sí tenemos que tener un presupuesto honesto, sí tenemos que tener un presupuesto transparente, pero que empiecen dándole ejemplo. Bueno, me gustaría votar en lo que queda, en lo que viene para el 2021 en cuestión de alianzas y todo esto. En el caso del PRI, ¿es necesario tener una alianza, ya sea con el PAN, que se ha estado mencionando mucho, o con cualquier otra fuerza política para ser competitivos, o creen que lo pueden ser Mira, con las siglas si de la PAN? tuvo en el 2018 Morena con los cristianos, a raíz del PES, yo creo que ¿Ustedes la aquí pueden tener más con que el PAN? vencer a alguien, de lo que se trata es de ver cómo, no es para vencer a Morena o no es para un partido político. Cualquier alianza, sobre todo con los que son la gran mayoría, los que no tienen partido político, es positiva. Nosotros estamos abiertos a todas las alianzas, incluyendo las presupuestales, siendo gobierno, o las electorales que pudieran venir con absolutamente todas las. ¿Y estarían fuerzas. dispuestos a formar una alianza con el PAN? No nomás con el PAN, te insisto, yo creo que con todos, y creo que es la misma dinámica Pero del sí PAN no y lo se- mismo digo, que es hizo, que históricamente pues han sido antagonistas, ¿no? Pero creo que hoy se ve muy pues posible. imagínate los herederos del legado de Benito Juárez, aliándose con los cristianos del PES, pues te puedes esperar todo, ¿no? Bueno, Munro, la misma pregunta. Yo tengo una misión y una visión, que el PAN vuelva a serle útil a la sociedad. Entendemos que tuvimos una debacle, la aceptamos. ¿Y serían útiles en reconocemos- alianza con el PRI? Lo que No, históricamente hablo- pues sí, se no supondría que han- hablo de eso, hablo de estar cercano a las causas de la gente, de escuchar, de ir de la mano de la gente, y eso es algo en lo que yo creo, y es lo que voy a hacer, porque yo quisiera llegar al 2020, previo al año electoral, previo a septiembre del 2020, más fortalecido de lo que estamos. Es una apuesta, y yo quiero ver qué tanto podemos superarnos en la situación actual que estamos. Si eso no funciona, yo creo que la primera alianza que tenemos que hacer es con la sociedad otra vez. Después veremos si se puede hacer con algún partido. No quiero decir de esta agua no beberé, pero no es mi objetivo hacer alianzas con partidos en este momento. Mi objetivo es que el PAN se fortalezca, que el PAN vuelva a ser la alternativa de la sociedad. Sé que es lucha cuesta arriba, porque sé dónde estamos parados, pero no me voy a cansar de querer y de intentar regresar a ser un generador de confianza en el pueblo de Sonora. Ese va a ser mi esfuerzo y después veremos qué pasa. Como hay un cartel o tipo meme ahí donde Ernesto Gándara aparece con los logos del PRI, del PAN, ¿cómo lo ve? Me imagino que lo ha visto, ¿no? Sí, lo he visto. ¿Cómo ¿no? ha sentido el estómago? ¿O qué No, qué le parece? quien lo haya hecho pues fue una puntada, ¿no? De ninguna manera puedo decirte que hay No, pero un pensando a recuerdo. futuro, ¿usted qué le parece? Lo veo complicadísimo. Sí. Lo veo complicadísimo. La apuesta es el PAN, pero el O PAN al pato, pero el dijo. PAN de la gente, ¿no? El PAN de la gente. Pero también digo, seguramente, así como se hacen alianzas y es histórico esto, todos los partidos, no sé qué pueda pasar a futuro. Nada más, en este momento, nosotros Pero queremos no cierra la puerta reencontrarnos. a nadie, a No, ningún partido. ni digo esto No, ningún puede ser partido lo va a hacer, imposible. yo creo. No. Ok, 2 minutos, Jacobo. Muy breve, nada más sí. quisiera preguntar antes, Sí, porque yo percibo mucha confianza dentro de la gente de Morena en que van a ganar la próxima elección, la gubernatura, sobre todo si es Alfonso Durazo, pero ¿qué es cuáles son los argumentos para esa confianza si hemos visto que los municipios gobernados por Morena, pues bueno, a mi ver y a ver de muchos críticos ha sido desastroso? Quizás por ahí se esté salvando Nogales o San Luis Río Colorado, una situación más decorosa, pero los demás municipios y el actuar del Congreso también local con mayoría de Morena, pues no ha sido lo mejor que se esperaba. ¿Cuáles son los argumentos entonces para sentir esa confianza? ¿Es estar esperanzado otra vez en la ola o cuáles son los argumentos? Mira, vamos a seguir trabajando del lado de las causas de la gente. Nunca vamos a traicionar al pueblo. La gente nos dio la confianza para iniciar un proceso de transformación, más de 30 millones de votos, ganamos 2-1 en la mayoría de las elecciones y ese proyecto va a continuar.
el peor error que podemos cometer sería interrumpir el proceso de transformación. Sin embargo, sí se ha traicionado la ciudadanía. Vemos caso, por ejemplo, de Guaymas, Navojoa, mira, el mismo caso de Hermosillo. Tendríamos que analizar caso por caso. Cuál es la información que se tiene. En el caso de Hermosillo, la alcaldesa está posicionada como una pues está posicionada como una de las mejores alcaldes del país. No, call center, datos, bueno. Call center, pues ¿cuáles son las estadísticas que yo no digo. Mira, tenemos que respaldar el desempeño de nuestros buenos gobiernos. Y cuando tenemos un buen gobierno reconocido a nivel nacional, tenemos que respaldar. Y vamos a garantizarle a la gente, tanto en donde tenemos representación en el Congreso, como en los gobiernos municipales y en el gobierno federal, el compromiso con la gente de respaldar las causas sociales. La argumentación es que están haciendo un buen trabajo en el Congreso y en los gobiernos municipales, y eso les va para ganar la... Estamos respaldando los motivos que la gente nos dio para gobernar y vamos a ser responsables con ello. Que hay cosas que mejorar, sí. No, nomás quiero decir, vuelvo a repetir. Más 30 segundos. Sí, está defendiendo otra vez lo indefendible. Las peores administraciones que hay en el país y los peores gobiernos estatales que hay en el país son los de Morena, porque no saben gobernar, porque son incompetentes, porque son improvisados, porque están eso de no saber gobernar, yo creo que históricamente lo estamos viendo por algo ganaron y arrasaron. Por López Obrador ganar. López Obrador es un presidente, ¿no? Por eso la aceptación del 80% ilegítimo, eso sí. Yo creo que da para más esta vez. Adelante el próximo mes. Que los peores fracasos en los gobiernos municipales son los de Morena. Bueno, muchas gracias, espero que está la invitación para el próximo mes, para cerrar, gracias a ustedes. Nos despedimos, solamente les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.